ejemplo, ¿cuánto oro se llevó España de México? En total, en 300 años, se llevaron la misma cantidad de oro que hoy se produce en México en un año. Nada más para que te imagines. Cada año México produce esa cantidad de oro que se llevaron los españoles en 300 años. Tampoco es tanto. Eso es increíble. Increíble, sí, yo lo calculé. Es increíble. Pero eso nunca te lo dicen. Pues no. Tú sientes que vaciaron a México, que ya no hay oro en México. No se llevaron, yo creo que ni la 100,000ª parte del oro que había en México. Y además, todavía de ese oro que se llevaron, una gran parte se la robaron los piratas. Y otra parte acabó en el fondo del mar. Entonces, no sé si hayan Seguirá por ahí ese enriquecido. oro. Pues algo, sí. Yo creo que ya cada vez menos, sí, supongo que han sacado ya oro de galeones, pero seguramente ahí siguen. Ahí siguen galeones con cargamentos, ¿no? Y espérame, te voy a encontrar. Ese dato se me hace muy interesante. Pero es que eso va en contra de la leyenda negra, ¿no? Que es lo que se promueve. Sí, ahora, hay partes de la leyenda negra que son ciertas, ¿no? ¿Como cuáles? Pues como que sí hubo, aunque había muchas leyes de España, las leyes de Indias y tal, que protegían a los indígenas, pues como te digo, es algo tan lejano, tan difícil de administrar. Si hoy ve la corrupción que hay con las leyes, la constitución, ejército, policía, cámaras, tecnología, huellas digitales, lo que sea, pues tú imagínate cómo vas a hacer valer la ley en un territorio que está a 1 mes y medio de barco. No se puede. Aún así se controló bastante. Hubo, por ejemplo, Cristóbal Colón mismo fue apresado por sus abusos, ¿no? Contra los indios, que sí lo sabían. Oñate, Juan de Oñate fue otro que fue arrestado. O sea, sí, a veces llegaban a controlar, pero era imposible ver el tamaño de este territorio. Entonces, los indios quedaban bajo la autoridad de un encomendero, ¿no? Que era un español que supuestamente se hacía cargo de varias poblaciones indígenas para, pues bueno, sí, ponerlos a producir, pero también para cuidarlos, para alimentarlos y para evangelizar. Pero ¿tú crees que en la práctica pasaba eso? En muchos casos sí, pero yo creo que en muchos más no. Entonces, ¿qué pasaba? Que los esclavizaban de facto. Cuando ya se hacía muy escandaloso el asunto y llegaba ahí a oídos del virrey y todo, pues sí, a veces se castigaba y se juzgaba al encomendero. Pero ¿cuántos casos? Pues no se castigaban. Entonces, ¿Cuáles partes dirías tú son mentira de la leyenda negra? Son falsas. bueno, aquí pasemos a... Y tengo una serie de puntos que ya preparé. Muy bien. Que, vamos a decir, son argumentos, pues no sé si decir en contra de la leyenda negra o simplemente una explicación de la complejidad de este fenómeno de la conquista y pues tratando de derribar algunos mitos que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos nos imaginamos como que en América había países como los que actualmente existen, países de indígenas, grandes naciones y ¿no? Establecidas y que era un territorio muy poblado y que llegaron los europeos y cometieron un genocidio gigantesco, disminuyeron a la población. Eso sí pasó, pero bueno, no fue intencional. Fue por viruela. Obviamente
nunca iban a cometer un genocidio porque necesitaban esa fuerza de trabajo. O sea, su intención era esclavizarlos en todo caso, no exterminarlos. De hecho, en países donde había poca población y además se murieron por la viruela y estas cosas, tuvieron que traer negros de África, como en Brasil, Colombia, y Venezuela, otros lugares donde hay alta población negra. En México también, pero mucho menos. Para compensar esa falta de gente. Entonces sería estúpido pues, asesinar al 90% de la población y después reemplazarla, traer gente de África. Entonces, bueno, eso del genocidio es una falsedad. La otra es que aquí hay eso de que había naciones y no sé qué. No es cierto. En todo el continente americano solo había 2 imperios. 2 que podríamos considerar como naciones propiamente hablando, que eran los incas y los aztecas. Las únicas 2 imperios. Que a su vez eran imperios, como decíamos, construidos sobre la opresión de otras naciones y de otros pueblos. Entonces también así, hay pobrecitos, llegaron y los conquistaron, pues eso en realidad fue una liberación parcial de los que estaban oprimidos por estos imperios. Pero la realidad es que el continente americano estaba vacío, así vacío, unos lugares más que otros. Por ejemplo, justamente Perú y México menos, ¿no? Tenían. Y aún así, en el podcast El Desprecio de la Historia hicimos un episodio sobre la conquista de América del Norte, las conquistas inglesas de América del Norte, y ahí di muchas cifras de la población, ¿no? Que ahorita no las tengo en la memoria, pero era bajísima. O sea, haz de cuenta que si cuentas todo el continente americano, en promedio había medio habitante por kilómetro cuadrado. O sea, un habitante por cada 2 kilómetros cuadrados. Eso es vacío, ¿estás de acuerdo? Claro. No es nada. Obviamente, bueno, sí, en Mesoamérica a lo mejor había en promedio 2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, tampoco había mucho. Era más, pero tampoco mucho. Y en países como Canadá, Argentina, Brasil, Chile, no había nadie. O sea, realmente ahí podías caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no te encontrabas a un ser humano. Entonces, tampoco es que fuera un lugar superpoblado y que llegaron a matar a muchísima gente para robarles su tierra. Ok, luego, entonces, pues, si hay una tierra donde está vacía, o sea, no hay una ley, no hay un estado, no hay poblaciones, no hay humanos, si acaso hay algunos nómadas o lo que sea, pero no hay asentamientos humanos, pues es de quien llegue. O sea, llegó, el que ponga ahí su bandera, pues es de él. Así ese es el origen de la propiedad de la tierra. Si te vas a la antigüedad, pues, ¿por qué la propiedad es de alguien? Pues porque no era de nadie, llegó alguien, se la apropió y la trabajó. Ahora sí que hasta como dice Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Eso también aplicaría para los colonizadores que llegaron a una tierra vacía y se Oye, Ricardo, pusieron a trabajar. los ingleses eran más genocidas, por así decirlo, que otros conquistadores. Y te pregunto esto porque en el norte de América, pues realmente no hubo no hubo tanto mestizaje, ¿no? Como lo hubo en... Bueno, es que estaba mucho más vacío. Claro. O sea, arriba de San Luis Potosí no había nada. Eran nómadas, tribus nómadas. Te digo, podían pasar 300 kilómetros y no veías un humano. 500, 1000 kilómetros. O sea, entonces estaba totalmente vacío. Luego, obviamente el tipo de conquista es diferente en territorios donde hay nómadas que donde hay un imperio. Claro. ¿Por qué? Porque donde hay un imperio solo tienes que ir por la cabeza. Tú derribas el imperio, tomas el lugar del emperador y ya tienes ese territorio. Y además, como
agradecieron, o sea, los indios agradecieron a los españoles que los liberaron de los aztecas. Y es que hasta los mismos aztecas de a pie les convino la conquista. O sea, ¿a quién no le convino? Claro, pues a Moctezuma, a su familia, a los señores, a los caciques. Pues a los opresores. Ellos perdieron todo, claro. Pero ¿a quién sí le convino? Pues al azteca oprimido, donde a lo mejor seguía oprimido, porque sí es cierto que seguía oprimido, pero probablemente un poco menos, o sea, por lo menos ya era un humano, por lo menos ya era un cristiano, ya estaba bautizado, ya tenía un lugar digamos, en la familia cristiana, se le enseñó español, o sea, se integró en una civilización mucho mayor y España les concedió derechos humanos. Ahí está un antecedente de los derechos humanos que no tenían. O sea, te digo, el azteca de a pie era un objeto para sus señores, ¿no? Y ellos, pues supongo que, bueno, no se quejaban, porque pues, así era el orden divino y lo que sea. Eso se me hace interesante. Para los reyes o emperadores aztecas, ¿se puede decir que eran reyes, Ricardo, o no? Por ejemplo, los mayas tenían reyes o o el tlatoani o sacerdotes, ¿cómo se denominaban estos, los que estaban Pues es que los gobernando? mayas, te digo que no tenían una organización única. Entonces, cada ciudad-estado tenía su organización, pero sí, normalmente eran reyes. O sea, Los digamos, reyes. el jefe de la ciudad-estado era un rey. Bueno, por ejemplo, los aztecas veían a los aztecas, como dices tú, de a pie, como objetos. Claro, eran utilitarios. O sea, los niños, de repente así el sacerdote llegaba a ver, necesitamos un niño para sacrificarlo porque Wow. están enojados los dioses. Por ejemplo, en Pantitlán, aquí en la Ciudad de México, había un agujero, cuando era un lago, se llamaba el sumidero de Pantitlán. Se oía albur, pero nada que ver. Era sí, ¿verdad? Ahí voy luego. Era como un remolino de agua, un hoyo que estaba en el fondo del lago por donde se iba el agua. Y tenían ahí un muro con banderitas. Por Pantitlán es el lugar de las banderas, que ahí había banderitas para prevenir a los navegantes que no se fueran al hoyo. Y entonces ahí cada cierto tiempo cuando había inundaciones, o sea, ese era, digamos, parte del sistema regulador del lago, ¿no? Por ahí se iba agua porque por algún lado tenía que salir el agua. Y había varias salidas, pero esta era una. Entonces, cuando había inundaciones, no, a sacrificar niños a Pantitlán. Por algún motivo, ahí los dioses de Pantitlán querían niños. Y entonces, a ver, tráiganme a 10 niños. Pues, ¿tú crees que el niño tenía alguna opción? ¿O el papá del niño? A lo mejor el mismo papá quería que lo sacrificaran porque era un honor, pero a lo mejor no. Y el caso es que pues, eran objetos. O sea, necesitamos sacrificios para que no ocurran estas inundaciones. 10 niños. Esos 10 niños ya les tocó morirse, ¿no? Y este hoyo era para por ahí. Y además los echaban ahí al hoyo. Ajá, sí, O sea, como esa era la aquellos. función del agujero este. O sea, ese agujero era algo natural, es agua natural. Pero por ahí los aventaban los cuerpos. Ajá, sí, porque ellos creían que iba al inframundo. Entonces, para los dioses del inframundo les echaban ahí los cadáveres. Y entonces, claro, eran objetos. O necesitamos construir otra pirámide. ¿Tú crees que les pagaban? Claro que no. O sea, a ver, júntenme a 10,000. ¿Cómo crees que se cargaban esas piedras? No eran los aliens, definitivamente. Entonces, tráiganse a 10,000 esclavos. No les preguntaban, no les pagaban. Cuando los españoles llegaron y necesitaban hacer obras y mano de obra, se preguntaban, oye, pero ¿les tenemos que pagar a los indios o no?
Y unos argumentaban que sí, otros argumentaban que no. Los que argumentaban que no, decían, bueno, pues es que ellos no esperan un pago, ellos saben que quien es la autoridad les ordena qué hacer y no se les paga, son esclavos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir con el sistema de siembra, ahora sí que vamos a respetar sus usos y costumbres. Y otros decían, no, no, pero es que nosotros no somos así, estos son humanos, no sé qué, y al final decidieron que sí se les pagaba. Entonces, oficialmente no eran esclavos, eran obreros. Digo, no creo que les pagaran que digas tú qué bruto, pero eran obreros. Ya se Y les otra, respetaba un poco más. pues yo creo que subieron un grado, ¿no? No te voy a decir que, uff, ¿no? Maravilloso, ya Claro. su vida era perfecta y genial, pero creo que sin duda sí subieron un grado.